Vamos a reflexionar. El Dios desconocido, cómo vivir la ausencia, el silencio, cómo entender un mensaje tan hermoso y a la vez de tanta importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se muestra Dios en ese pacto sobre la libertad conquistada, recibida? ¿Cómo puede entonces mostrarse Dios? En la posibilidad de escoger, no todo, no podemos escoger todas las cosas, pero sí que hay cierta posibilidad. La caída interrumpió nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra vida. ¿Cómo actúa Dios entonces ante esta situación? Bueno, muriendo, redimiendo, participando, interviniendo. Es algo de difícil comprensión, una historia de amor, pero que es una historia al fin y al cabo de sufrimiento. Los recursos de Dios en esas formas de relacionarse, ¿cuáles son? Porque ya hay una interrupción, ya no es lo ideal, la Biblia no es lo ideal, la oración no es lo ideal, la iglesia no es lo ideal. Eso está claro. Los medios que Dios ha provisto en la situación en la que vivimos en la actualidad. Pero eso no será necesario en un mundo glorificado, ¿sí? Entonces hay una cuestión de fe en ese pacto de libertad. Fe como confianza. ¿Fe en qué? En la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. No la interpretación de los hombres, la palabra de Dios. 2, oral. La transmisión oral, como fue en un principio y después transportada a la tradición escrita. Eso es un legado del Señor. Eso tenemos que tenerlo muy claro, nos lo ha dejado el Señor. Bien, la teomneustia es la ciencia que se encarga de estudiar el fenómeno de la inspiración, que no es igual al fenómeno de la revelación y que no es igual al fenómeno de la inspiración. La teomneustia es la encarnación, el logos encarnado en la palabra de Dios, en la Biblia, en tu Biblia, en la mía. ¿Sí? Es que los hombres han decidido estos libros y estos libros. No, olvídate de todo eso. Hay una inspiración, hay una forma de relacionarse por parte de Dios. La vida del maestro ha sido siempre discreta. Esto debe hacernos a nosotros reflexionar, no valiente, no involucrada, porque a veces la discreción pensamos que es yo no quiero saber nada de nadie, que no se me note. No. Jesús era discreto, pero ayudaba a los demás, se involucraba con los problemas de los demás, pasa que de una forma magistral. Nuestra vida como creyentes, ¿cómo la podemos resumir? En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, tenemos una herramienta poderosísima, muy bonita. Si queréis podéis leerla, o en Mateo 21:21, donde se muestra la ausencia de Dios. Dios no puede, aun siendo todopoderoso, no puede intervenir de forma directa de algunas maneras. No puede. Algunos creen que bueno, como es Dios, podrá hacer todo. Al final se hará su voluntad, es soberano, pero Dios ha decidido, y así conviene que sea y se haga justicia, un sacrificio a la hora de ser discreto, a la hora de no poder ayudar al ser humano más de lo que lo ayuda, porque hay una parte en la que el ser humano decide. Y ese silencio de Dios en su sacrificio tiene que ver con nuestra responsabilidad. Es decir, nosotros somos capaces de decir al Todopoderoso, aquí no entras, y lo cual es una contradicción en términos per se. ¿Qué amenazas presenta la fe? Ahora iremos al Evangelio de Mateo 21:21 y lo vamos a leer, pero vamos para que veamos las amenazas de la fe. Sí, cogemos el Evangelio de Mateo 21:21. Mirad, Mateo 21:21, para que nos situemos, que también es como el de Lucas, pero dice así: respondió Jesús, de cierto os digo que si tuvierais fe, no dudaréis, y no solo haréis esto de la higuera, que les ha explicado una parábola, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Tremendo, ¿verdad? Entonces hallará fe en la tierra, después de esa explicación,
Y al mismo tiempo, si tuviéramos fe, cambiaríamos un monte, ¿no? de un sitio a otro. Es una hipérbole. Pero la fe vive amenazada y por eso necesita ayuda a mi incredulidad. No puedo tener una fe total, o por lo menos la fe muestra una parte de impotencia, de limitación. Somos libres, en cierto modo, condenados a ser libres, pero al fin y al cabo Dios y tú estáis, y Dios y yo, ¿no? Estamos en una relación de decisión. Aquí estoy yo, tu creador, y aquí estás tú, mi criatura. Ha habido un problema. Yo no te estoy diciendo es tu culpa, te lo advertí, ya te lo dije, no comas de este árbol. No. Voy a implicarme, pero comprenderás que la violación de las leyes trae sus consecuencias. Aún así, soy misericordioso. Voy a intentar ayudarte. En Hebreos capítulo 12, verso 1-2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Son tremendas declaraciones, un texto absolutamente increíble, ¿no? Impresionante. Así es nuestro Dios, nuestra comunión, nuestra comunidad en Jesús, en la iglesia, en la voz de Dios que tú quieras. Dios te bendiga, ese Dios discreto está a tu disposición.